Dios me la bendiga, Dios me les guarde, Iglesia Casa de Oración. Qué bueno que en esta mañana nos reunimos en familia para escuchar la palabra de Dios. Le invito a buscar en su Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 6 al 11, Nuevo Testamento. Libro de Mateo, capítulo 16, versículos 6 al 11. Y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni acordaos de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre los 4,000, y cuántas canastas recogiste. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? El Señor bendiga su palabra. En estos momentos difíciles hemos analizado muchas cosas en nuestras vidas. Y recordaba yo que el pastor Jacinto, en unas oportunidades, nos habló de la importancia de volver a escudriñar las enseñanzas del maestro. Me fui con esa inquietud a casa y comencé nuevamente a leer el libro de Mateo. Y dije: voy a volver nuevamente a leer estos cuadros sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sobre las enseñanzas del Señor. Y el Señor me ministró en una palabra que lo que acabo de leer en Mateo 16, 6 al 11. Y hay 3 aspectos que puedo analizar allí. Mi esposo estuvo hablando en estos días, en estos domingos, sobre las actitudes correctas en momentos de crisis. Mi tema en esta mañana es actitudes incorrectas en momentos de crisis. Así como hay actitudes correctas, también podemos tener actitudes incorrectas que pueden afectar nuestras vidas y cómo ver las cosas. Una de las cosas que podemos hablar es, primero, no entender el proceso de Dios. Fíjense cuando nos vamos al versículo 9 del capítulo 16 de Mateo, dice: ¿no entendéis aún? El Señor Jesús, en el tiempo que estuvo con sus discípulos, Él siempre se preocupó de dar buenas enseñanzas que le iban a servir a ellos en el futuro, en el momento en que Él ya no iba a estar, pero iba a mandar a su Espíritu Santo para guiarle a toda verdad. Pero era importante marcar sus vidas, así como el Señor ha marcado nuestras vidas, para que podamos entender todas las cosas. Una de las cosas que el Señor quería que los discípulos primero entendieran. Debemos entender los procesos. Fíjense lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que para tener las actitudes correctas y no caer en las incorrectas, debemos discernir las cosas espiritualmente. Una de las cosas que no podemos obviar es, primero, entender que Dios es fiel. Para no tomar actitudes incorrectas, para no caer como cae el mundo que no tiene a Cristo. Cuando la gente se desespera en estos momentos, cuando escucha tanta noticia, es porque no entienden que Dios es fiel. Y fíjense cómo nos dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. El Señor lo promete en su palabra. Así que debemos entender primero que Dios es fiel. Segundo, entender que todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es lo que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces debemos gozarnos porque sabemos que todas estas circunstancias nos están ayudando a bien. Y tercero, entender que para Dios todo es posible. El creyente, el que cree en el Señor, el que cree que Dios es fiel, el que cree que Dios nos ama, también debe entender que para Dios nada es imposible. Y miren cómo nos dice Jeremías capítulo 32, versículo 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo acaso que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para el Señor? No. Entonces, debemos tener la actitud
que el Señor quiere que tengamos. Segundo, no acordarse de lo que Dios ha hecho. Porque otra de las cosas que complementa el versículo 9 es que el Señor dice, no entendéis aún, y le sigue diciendo, ni acordaos. Parece increíble, pero muchas veces el enemigo se encarga de que nosotros nos olvidemos de las cosas maravillosas que hemos vivido de parte del Señor. Una de las cosas que hace referencia acá es lo que está en Mateo 14, capítulo 14, versículo 14 al 21. Primero Dios les demostró el poder. Y fíjense, busquen su Biblia en el capítulo de Mateo. Dios en los capítulos anteriores habla de que Él hizo muchas sanidades, que hizo muchos milagros. Y llevó a sus discípulos a un recorrido para que vieran cómo el Señor había hecho tantas cosas maravillosas. Pero llega un momento que usted lo puede buscar también en el libro también de Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 10, que también hace referencia como cuadro sinóptico. Y dice que Jesús, llamando a sus discípulos, le dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuna no quiero. No sea que desmayen en el camino. Y mira la respuesta de los discípulos. A pesar de que el Señor había hecho varios milagros. Y si usted sigue leyendo el libro de Mateo, se da cuenta que primero el Señor hace el primer milagro con los 5,000. Él alimenta a 5,000 personas. Y luego sigue el Señor haciendo milagros y luego alimenta a 4,000. Por eso que el Señor dice, no entienden y no se acuerdan de lo que yo he hecho. Y fíjense, cuando el Señor hace el milagro de la multiplicación de los panes, fíjense lo que le responden los discípulos. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Una actitud incorrecta en un momento de crisis. Porque ellos estaban viendo el desierto. No se recordaban, no se acordaban para nada de que Dios había hecho milagros, de que Dios había hecho sanidades, de que Dios había alimentado en una oportunidad a tantas personas. Y cuando se presenta nuevamente otra circunstancia, se les olvidó y volvieron a ver la situación que volvieron a ver, el desierto. Déjeme decirle, amado hermano, que muchas veces Dios permite que pasemos por diferentes circunstancias para que no nos olvidemos de que así como Él suple en momentos difíciles y así como superamos situaciones difíciles, en esta oportunidad Dios nos va a dar la victoria y vamos a ver la gloria de Dios y Dios nos va a dar esa pan, si es necesario, nos va a dar lo que necesitemos porque Dios es fiel. Entonces tenemos que tener actitudes correctas, no tomar la actitud incorrecta que tomaron los discípulos, porque se nos olvida quién es Dios. Y como sigue diciendo, el Señor quería demostrarle a sus discípulos que Él era el Dios poderoso. Muchas veces se nos olvidan los milagros personales que Dios nos ha permitido vivir. En primer lugar, se nos olvida quiénes éramos nosotros en el mundo, como Dios en su misericordia, en su amor infinito, nos rescató del mundo. Hemos visto cómo Dios muchas veces en peticiones sencillas ha respondido y hemos visto la gloria de Dios. Yo recuerdo que en una oportunidad yo estaba en Mérida y estaba con mi hija más pequeña, Yormari, y yo le compré a ella una sábana que dicen que es piel de durazno, que es muy suavecita, pero no tenía dinero para comprar una para mí. Y le compro a mi niña su sábana y me vengo acá a Valencia. Pero quedó en mí, oye, yo sí quiero una sábana de esa matrimonial para mi cuarto. Y le decía a mi esposo, oh mi amor, cuando tengamos oportunidad de regresar a Mérida, yo quisiera comprar un cubrecama como ese. Fíjense que simplemente fue un deseo, algo sencillo. Y recuerdo yo que en ese mismo año, en diciembre, eso ocurrió como en agosto, que yo le compré a mi niña, en diciembre, mis amados hermanos Pablo y Magali van y me visitan. En Navidad yo tenía la costumbre de visitarnos siempre en Navidad y nos llevaban un pequeño presente. Qué familia de bendición, una familia que el Señor usó grandemente aquí en Casa de Oración. Y yo sé que Dios les va a bendecir donde ellos están. Y recuerdo que llega Magali y baja con un paquete grande. Y cuando me lo entrega, hermano, y yo saco, era un cubrecama como el que yo quería, marca
buena en ese tiempo. Cómo Dios en cosas sencillas proveyó cosas que quizás no eran fundamentales. Cuánto más el Señor en estos momentos difíciles, si tú clamas, si tú le crees a Dios, no importa cuál sea tu necesidad, Dios va a responder, porque vamos a empezar a ver la gloria de Dios. También vivimos las experiencias, debemos recordar cuánto Dios nos ha bendecido. Casa de oración, esto no termina acá, largo camino nos resta. Agarra ánimo. Recuerda lo que el Señor nos permitió vivir en el año 2019. Vimos milagros asombrosos en medio de una crisis. Vimos cosas extraordinarias. Anhelamos tener un día del amigo en otra área. Y el Señor nos permitió tener el día del amigo en la iglesia, en el lugar de Casa Portuguesa, en el Club Casa Portuguesa. ¡Qué bendición! Y ahí reunimos una cantidad de gente. Y ya vimos cómo Dios proveyó todo lo necesario. Y vimos la gloria de Dios, y lo más importante, vimos muchas personas que se convirtieron. Y no tanto así, ahorita en enero que hubo bautizo, muchas de las personas que bajaron a las aguas fueron personas que creyeron en ese lugar. Aleluya, no nos olvidemos. Por eso que el Señor dice, recordemos las bendiciones que Dios nos ha permitido vivir. Recordemos la vez que tuvimos la iniciativa de hacer la escuela bíblica vacacional. Y queríamos sacar a los niños de lo que teníamos acá. Y el Señor nos permitió también en ese lugar darle a nuestros niños. 3 días tuvimos allá a nuestros niños. Y se les dio alimento. Y nos llenamos de gozo ver la sonrisa a nuestros niños. Oh, gloria a Dios, no nos olvidemos de eso. Luego soñamos y dijimos, Señor, queremos el día del amigo en el estacionamiento de la iglesia. Y tuvimos días del amigo gloriosos en ese lugar. Oh, aleluya. Es decir, amado hermano, que no nos olvidemos, recordemos todo eso que pudimos vivir. Y en el año 2020 yo sé que Dios va a permitir que veamos cosas mayores, porque Él lo ha prometido. Por eso que el Señor hacía énfasis a sus discípulos y decía, ¿no entendéis aún que todo lo que han vivido es con un propósito? ¿No se recuerdan de lo que yo he hecho? Casa de oración, entiéndelo. Estamos aprendiendo porque estamos en el proceso. Pero qué bueno que no nos olvidemos de las cosas hermosas que el Señor nos ha dado. Vivimos y seguiremos viviendo bendiciones. Y por último, tengamos cuidado. El Señor hacía énfasis en el versículo. No entendéis aún ni os acordáis. Y culmina diciendo en el versículo 11, guardaos. Casa de oración, hay que guardarnos en el Señor. Guardarnos de falsas enseñanzas. Fíjense como decía en el versículo, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. 3 aspectos importantes que debemos entender. Y esta última parte de no tomar la actitud incorrecta, de no hacer lo que hacían los fariseos. Y si usted indaga un poquitico y estudia un poco, se da cuenta. Y yo tomé solamente 3 aspectos que tenían ellos. Lo primero, la hipocresía. Si usted se va al libro de Lucas, capítulo 12, versículo 1, el Señor hace énfasis nuevamente, dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, que es una apariencia engañosa. Estamos llamados en estos tiempos a ser cristianos de verdad. Donde solamente no se diga que yo era cristiana cuando iba a casa de oración, cuando me sentaba, levantaba mi mano y adoraba a Dios. No, llegamos a un momento donde usted en su casa va también a levantar sus manos, va a entregar una adoración, una alabanza genuina, donde no tenemos que tener un sitio por ahora. Tenemos que tener cuidado de no ser engañados y de no ser hipócritas, porque el Señor nos manda a que seamos cristianos verdaderos donde estemos, sea cual sea la circunstancia. Segundo, que debemos entender que debemos guardar de poner carga a los demás que nosotros mismos no podemos llevar. Fíjense lo que dice Mateo 23:4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Amado, sé pastor de tus hijos, con amor, con cariño. Entiéndelos a los jóvenes cuando hagan sus devocionales. No seas
como muy fuerte, sino con amor. Pastorea con amor, pastorea a tus hijos, que ellos sientan gozo, ganas de estar en el altar familiar. Porque tú tienes que recordar también que tú también fuiste joven, también fuiste niño. Y no estoy diciendo que seamos demasiado flexibles, irreverentes, solamente que si pastoreamos con amor, esta oportunidad de oro que Dios nos ha dado, de estar con nuestra familia, de ser los líderes espirituales en casa, hazlo con amor. Esa es la actitud correcta. No pongas carga que tú mismo no haces. Porque muchas veces queremos que los muchachos, los jóvenes o las otras personas hagan lo que a ti te cuesta. ¿Entiendes? Y yo sé que va a ser de gran bendición. Y otra de las cosas que ellos tenían es que eran muy orgullosos. Lucas 18:11 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Entiende, ora con humildad, con sencillez, reconoce que no somos tan fuertes como pensamos, sino que en el Señor podemos hacer las cosas. Sin el Señor no podemos hacer nada. No es con tu fuerza, no es con mi fuerza, es con el Espíritu Santo. Por eso cada día tenemos que buscar más de Dios. ¿Por qué tenemos que buscar de Dios? Porque reconocemos que con nuestras propias fuerzas no vamos a vencer. Solamente si nos mantenemos unidos al Espíritu Santo, leyendo la palabra de Dios, agarraremos ánimos y veremos la gloria del Señor. Cuidémonos de los fariseos, cuidemos de su levadura. Escuché por allí a alguien que decía: bueno, ahora se está demostrando que no es tan importante lo que es ir a una iglesia. Lo importante es que hagamos culto en casa. Sí, es verdad. Pero cuando todo esto pase, es importante que te congregues. Porque la Biblia dice que si nosotros nos congregamos, el Señor enviará bendición hasta que sobreabunde. Es decir, que estamos preparados para cualquier escenario. Y eso es una victoria. Casa de Oración, por su misericordia, el Señor nos permitió estar acá y diseñar un sistema de trabajo donde podemos pastorear en los hogares. Pero también tenemos la bendición de congregarnos todos juntos en armonía, con gozo y alegría. Entonces, amado hermano, entiende y comprende que este es un proceso que va a pasar. Todo pasa. Nada es eterno. Lo único eterno es la vida que el Señor nos ha prometido en los cielos, que es una vida eterna. Pero las circunstancias momentáneas pasan. Así que en el amor del Señor recuerda estos tres aspectos que van a marcar tu vida. Y si ya tú lo habías pensado, gloria a Dios, porque ya lo habías pensado. Entonces háblale a tu hijo, háblale al nuevo creyente. Háblale a tu familia, entiende a tu familia. Quizás hay familias que son inconversos. No te pongas a discutir ni a llevar, no. Simplemente tú en tu intimidad, órale: Señor, yo sé que este servicio que estoy haciendo en mi casa, aunque mi familiar esté en el cuarto, yo sé que tú vas a hacer la obra. Y te sorprenderás de lo que Dios va a hacer en tu familia. Porque Dios nos va a dar la victoria. Así que recuerda estos tres aspectos. Entendamos el proceso. Guardémonos de la levadura de los fariseos y nos recordemos de los milagros del Señor. Así que, amados hermanos, yo sé que Dios en su misericordia nos va a dar la victoria. Aleluya. Así que si tú tienes una necesidad, no dejes de clamar al Señor. El Señor te va a sorprender. Recuerda ese versículo que el Señor nos dio en una oportunidad a mi familia, y eso ha sido para mí uno de los versículos que marcaron mi ministerio, diría yo, de ahí para adelante, el que se encuentra en Efesios 3:20, que dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que entendemos y lo que pedimos, por el poder que actúa en nosotros. El Señor tiene el poder de todo. Así que, hermano, con ánimo, con alegría, no le creas al enemigo tantas noticias negativas. Créele al Señor y fortalécese en Él. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a estar orando. Señor mi Dios, te doy gracias. Gracias por esta hermosa oportunidad que he tenido de compartir con mis hermanos, Señor, este mensaje. Así como tú me has fortalecido a mí,
Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú fortalezcas a cada hermano, a cada nuevo creyente, oh mi Dios, a cada niño, a cada adolescente. Afírmale tu camino, danos la victoria, Señor, en este momento, porque vamos a ver la gloria tuya. Venezuela es tuya, vamos a ver la gloria tuya en Venezuela, vamos a ver la gloria tuya en cada iglesia, en cada ministro, a ver tu gloria, porque creemos que de aquí en adelante tú nos estás preparando para cosas grandes, para cosas maravillosas. Recibe toda gloria y toda honra en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.